Vamos a darle fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Muy bien, vamos a orar para empezar a predicar la palabra de Dios. Demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te bendecimos y honramos en esta hora. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú manifestando tu gracia, tu poder, tu amor y tu dominio, Señor. Que tú hables a cada vida, a cada corazón, a cada oyente, Señor mi Dios, aquí en este lugar y en diferentes países del mundo donde se encuentra. Ahora mismo, Señor mi Dios, yo decreto un aceleramiento que venga sobre nosotros, sobre nuestros hijos e hijas y los hijos de sus hijos, Señor, que recibamos fe, pasión, el deseo, el querer de servirte a ti y hacer tu voluntad. Recibimos, Dios mío, en esta hora la protección, oh Dios mío, de ser guardados, protegidos, cuidados y liberados de los peligros de este mundo. Y te pedimos que tú reveles tu palabra, oh Jesucristo, Padre Celestial, que tú inicies esta obra maravillosa y que tu Espíritu Santo nos empodere de una manera maravillosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Tenemos el código? Bien, el tema de hoy se titula Vive como Cristo quiere que vivas. Hay algo muy importante que la palabra de Dios habla y es acerca de cómo nosotros debemos de vivir en este mundo. Dice que Dios nos ha llamado para ser colaboradores con Él. Dios nos ha llamado para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser sus hijos, la cual le representemos aquí en la tierra. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 14, el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Fuisteis llamados para impartir vida. Amén. Fuimos todos llamados para impartir vida, pero antes de impartir vida necesitamos recibir nosotros vida, porque si no tenemos vida, ¿cómo van a dar algo que no tienes? Dice que iban en una canoa, una lanchita o un barquito pequeño, una canoa. Dice que iban 3 personas y era un abogado, el otro era una profesora y el balsero que lo llevaba. Entonces dice que el abogado le pregunta al balsero, le dice: oye, ¿y tú sabes de leyes? Y le dice el balsero: pero no sé nada. Uy, te perdiste la mitad de tu vida. Entonces viene y entrando en la conversación, la profesora viene y le dice: oye, ¿y tú sabes de leer y escribir? Y el balsero le dice: tampoco sé leer ni escribir. Entonces le dice la profesora: te perdiste la otra mitad de la vida. En eso se aproxima una tormenta y le da vuelta a la canoa, y cuando le da la vuelta el balsero preocupado le dice: oigan, ¿y ustedes saben nadar? No sabemos nadar. Pues ahora sí ustedes perdieron toda su vida. Pero a veces, amados hermanos, no podemos ser tan drásticos, tan fuertes de mandar a la gente, como dicen, al infierno, de no ayudarle y qué me importa a mí si se pierden o no. No, nosotros tenemos la luz de Cristo, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros damos la sazón, nosotros damos el sabor para que entonces Cristo Jesús viva en los corazones que ellos. Cada corazón que abra la puerta a Cristo Jesús. La vida es la razón por todo lo que existe. La vida supera y es suprema, de que le pertenece a Dios y no tiene ni principio ni tiene fin cuando está en Dios. O sea que Dios no tiene vida, Él es la vida. Él es la fuente de la vida. El Padre es el iniciador de todo lo bueno.
¿Quién es el iniciador de todo lo bueno? El Padre, nuestro Padre celestial. Eso significa, si Dios no inició lo que pasa en tu vida, Él no está ahí. No es Él el que te va guiando, o no viene a ser parte de tu decisión o de tu situación. Pero cuando tú le das al Señor el lugar y le dices, gobiérname, Señor, y Él inicia ese empuje para que tú recibas tu bendición, para que tú vayas a su propósito, entonces dice la palabra de Dios que te das cuenta de que Dios sí toma parte, y donde Dios toma parte, todo te sale para bien. Pastor, me fue mal en mi negocio. La pregunta es, ¿pusiste a Dios en el primer lugar? Le dijiste, aquí está mi negocio, Señor, yo te lo entrego para que tú lo gobiernes. Señor, te daré mi 10% que es tuyo, Señor. Te daré lo mejor de todo. ¿Qué si dices, me fue mal en mis compras? Creía que iba a comprar un montón de zapatos, ropa, entre otras cosas, pero cuando llegué no había muchos especiales y aún así me lo compré todo. Lo pusiste al Señor en primer lugar. Es que la relación se arruinó. Mi caminar ya no siguió siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no pusiste al Señor para que iniciase tu vida, para que bendijese de una manera maravillosa lo que tú tienes en tu diario vivir. La Biblia dice en Génesis que Dios es la esencia de la vida. Él es la esencia de las plantas, de los peces, de los animales y aún del mismo ser humano, y de los mismos ángeles que fueron creados, incluyendo a aquellos que se cayeron, que ahora se llaman demonios. Dios te creó con un propósito eterno. Tú fuiste creado a imagen y a semejanza para portar su naturaleza y ser visto por el hombre. O sea que Dios te ama tanto que dijo, te voy a hacer igualito a mí. Y si yo soy Dios, vos vas a ser Dios, pero en pequeñito. Pero no para que seas adorado, sino para que adores al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale fuerte aplauso al Señor. Fíjate que nosotros necesitamos conocer a Dios. El Padre Celestial dice que da formación a sus hijos. Luego da orientación y entonces da autoridad. Te forma, te orienta y te da poder, te da autoridad para que tú puedas vencer todo mal y no venga nada que pueda robar lo que Él te ha dado. El Padre dice que inicia, es un iniciador. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él inicia, Él empezó, Él hizo al hombre, Él fue el creador del ser humano, Él lo inició. Pero ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús dice que es el que revela. ¿Y qué va a revelar Jesús? Revela su palabra. Si tú tienes una palabra de Dios y no hay revelación, solo tienes información. Entonces Jesús es el que te va a revelar. Si el Padre inicia, el Hijo revela. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que hace es que te trae la administración, te administra empoderándote para hacer la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios es poderoso.
Señor, yo quiero iniciar este negocio, Padre, yo te lo pongo en tus manos. Jesús, revélame cómo voy a moverme. Espíritu Santo, gracias por administrar, Señor, mi Dios, mis bienes y poder hacer correctamente las decisiones para que tenga el poder y la autoridad y de que todo me va a salir para mejor, para prosperidad. Es un ejemplo. Igual con las relaciones, igual con todo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, un propósito de Dios es un plan eterno. La desobediencia de Adán y Eva no les sorprendió para nada a Dios. El momento que te llega un problema o dificultad, Dios ya proveyó y autorizó la solución para que tú la recibas y gobiernes sobre todo. O sea, cada vez que venga una necesidad, cada vez que te encuentres en crisis, recuerda que ya Dios proveyó para darte esa solución. Ya lo solucionó. Pastor, es que no veo nada. Es que no sé por qué me tuvo que pasar a mí. Tranquilo, que Dios ya te proveyó. No importa si caíste, si le fallaste a Dios o si vienes, pero si vienes a Jesucristo, Él te va a restaurar. Porque ¿qué es lo que el enemigo siempre va a tratar de hacer? De señalarte y decirte, sos culpable, no te mereces nada, ahora sos hijo mío, no de Dios, te va a decir Satanás. Y entonces tú lo vas a tener que combatir ¿con qué? Con la palabra de Dios, que el Señor te reprenda. Apártate de mí, Satanás. Jesucristo me compró en la cruz del Calvario, me limpió, me lavó, perdonó mis pecados y ya no se acuerda nada de lo que cometí. Eso nos dice la Biblia. Y soy apto, aceptado para mi Dios. Y soy hecho hijo de Dios. Si quieres que Dios te use de acuerdo a su propósito, permite que te gobierne. Dile, Señor, gobierna mi vida. Gobiérname. Dios te entregó un valor sobrenatural. El salmista David cantaba y proclamaba esto en el Salmo capítulo 8, el versículo 5, y decía con su cántico: pues lo hiciste poco menos que un Dios, hablando del hombre, y lo coronaste de gloria y de honra. Imagínate, Dios nos coronó de su presencia y de honra. Nos bendijo. Tú has creado a los seres humanos casi como dioses y los has llenado de honor y de gloria, dice otra versión. En el huerto del Edén existieron dos árboles, el árbol del bien y el árbol del mal. Entonces, con otras palabras, el árbol de vida y el árbol de muerte. Una vez Adán y Eva comieron del árbol que no tenían que comer, los transportó a un ambiente que no podían controlar hasta llevarlos a la muerte espiritual. En el momento que tú, aquí viene la revelación, dice de aquí, en el momento que tú pecas, empiezas a desprenderte de tu propia, empiezas a depender de tu propia capacidad humana y te sales del lugar donde Dios te tenía protegido. Fue lo que pasó con Adán y Eva. Estaban protegidos bajo la gloria de Dios. Estaban totalmente super bendecidos. Pero en el momento que fallaron, que fueron a pecar,
que aceptaron el pecado, se salieron de la cobertura de Dios. Este fue el motivo por la cual Adán y Eva se escondieron en su pensar al cubrirse, porque se vieron que estaban totalmente desnudos ante Dios, y seguramente cuando se escondieron y se pusieron, como dicen ahí, para que no lo piensen, ellos dijeron, no lo va a ver el Señor, pero ¿a quién se le va a escapar a Dios? Ni que te escondas donde te escondas, Dios te va a ver. Ni que te salgas de este mundo y te vayas a otro planeta, igual Dios te va a ver, dice. Qué lindo es Dios, ¿no? Siempre nos ve, siempre nos está oyendo, Él siempre está ahí al lado nuestro. Adán solo dice que vivió 939 años al apartarse de la cobertura de Dios. O sea, después que se apartó de la cobertura de Dios. Quiere decir que Adán sí tenía vida y tenía una vida eterna. O sea, no iba a morir. Imagínese usted, bien elegantísimo, guapísima, bella, de lo mejor de lo mejor, en la mejor edad que a usted le ha gustado de su vida. Y usted dice que yo pueda vivir en esta edad que tengo, así de excelente, de bellísima, de lo mejor de lo mejor. Me encantaría, ¿no? Y próspera, bendecida, rica y de todo. Sería buenísimo, ¿no cree usted? Pero de repente Adán viene y, como dice, riega todo sobre el suelo y entonces peca. Y solamente en 939 años le toca vivir. Dios le había ofrecido vida eterna si se mantenía bajo la cobertura de Dios. Hoy Dios te está diciendo que debe de permanecer dentro de la cobertura de Dios para que todo te vaya bien, para que puedas entender de que aunque el enemigo te quiera derrumbar, que aunque vengan las luchas, las pruebas, las tempestades, las tentaciones, la crisis, todo tipo de cosas malas que vengan contra ti, tú vas a vencer porque Dios ya te dio la victoria. El libro, dice el primer libro de la Biblia, Génesis, que está en el Antiguo Testamento, como en el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, ambos empiezan con la vida. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. También en el primer libro del Nuevo Testamento es cuando Dios, el Padre, manda a Jesucristo, su Hijo, y le da vida para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, el primer Adán vivió, pero cayó en el engaño de Satanás. El postrer Adán, o sea, Cristo, vivía en la eternidad. Eso es lo que significa Cristo. Él ya existía. Cuando te creó a ti, ya te había creado antes de la fundación del mundo. Hoy, por medio de Jesucristo, Dios imparte vida y abundante. Pero no solamente una vida abundante, sino que te imparte vida eterna. ¿Se da cuenta? Por eso no tienes que temer si tú te mueres hoy. Porque sea que vivas o que muras, vienes a ser ¿de quién? De Cristo. Porque en Cristo somos ¿qué? Eternos. Tenemos vida eterna. Nadie vive o se mueve si no está activado por la palabra de Dios. Por eso debes dejar que Él te gobierne. Por eso debes de permitir de vivir como Cristo quiere que tú vivas. Todo lo que está fuera del propósito de Dios está muerto. ¿Escuchas? Todo lo que está fuera del propósito de Dios no funciona, está muerto. El hombre empezó a ser gobernado por los 5 sentidos, porque se había salido de la cobertura del Dios viviente. Entonces, al ser gobernado por los 5 sentidos, fue limitado a la dimensión de lo posible e invisible. En otras palabras,
ya no podía ver lo imposible para traerlo ya no podía ver lo posible, ya no podía ver lo imposible para ver lo posible. Ya no podía ver lo invisible para poder ver lo visible. Porque antes que acontezcan las cosas, ya en el mundo espiritual está creado. Pero el hombre ya no podía ver eso. Se sentía totalmente solo. Su nuevo gobernante, al no tener a Jesús como Señor y Salvador, vino a ser la muerte. Ni Satanás lo mismo, sino la muerte. Por eso hoy en día, ¿qué es lo que sucede? La gente tiene, esa es la ley de la vida, tiene que morirse. Pero el que está en Cristo no muere, sino que pasa una transición de muerte a vida, de vida a vida eterna. ¿Se da cuenta? Cuando se muere, usted cerró sus ojos, cuando lo vuelve a abrir, ya tiene la vida. Aparece ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que el hombre por sí solo viene en un estado de vive en un estado de sobrevivencia hasta que le llega su día que no puede más. Trata de sobrevivir, trabaja y tiene 20,000 trabajos. No quiere decir que no vaya a trabajar. Pero se ocupa de tantas cosas, menos de Dios. Y al final no tiene nada. Porque le pregunta, ¿tienes algo? Pues yo trabajé toda mi vida como loco. ¿Qué no hice? ¿Qué no di? Pero al final no hay nada. Es mejor, al final no te llevas nada de esta tierra. ¿Se da cuenta? Pero con Cristo tenemos muchas recompensas que Él nos va a dar. Cuando reconoce a Jesús, estás caminando estás comiendo del árbol de la vida. Si te mantienes alimentándote del árbol de la vida, de la palabra de Dios, de Jesús, vivirás una vida abundante, poderosa. Pero escucha esto, si empiezas a alimentarte del árbol de la muerte, entonces vas a vivir una vida miserable, una vida inferior, que no sabrás cómo salir de ella. Pero hoy Jesucristo te dice, tranquilo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que te va a guiar a toda verdad, a toda justicia por medio de mi Espíritu Santo. Deja de vivir para ti mismo y empieza a vivir para Dios, para que entonces veas las cosas que Dios va a hacer, que ya hizo y va a ser realidad en tu vida. Dale esa confianza, dale esa esperanza, que Él ya te la da a ti, entonces dásela ahora tú de regreso y dice, sí Señor, yo creo. Y si todavía no crees, dile como el centurión, pero ayúdame con mi incredulidad. Y Dios te va a dar de todas maneras, porque Él es maravilloso. Él es lo mejor que puede existir. Cuando Dios pone su vida en un ser humano, dice que le imparte vida. Le imparte vida. Le imparte nuevo nacimiento. Le da nuevos frutos. Le trae sanidad y le da salvación. Pero ¿cómo quiere que el Señor que tú vivas? Vive como Cristo quiere que vivas. Amén. Dale fuerte aplauso al Señor. Dios los bendiga. Amén. Vive para el Señor y todo te va a ir bien. Amén. Dáselo ese lugar. Tu mano, Señor, mi Dios. Ayúdame. Yo sé que no me vas a dejar solo.